en la carta de Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Les invito a que puedan, en reverencia a las Escrituras, ponerse de pie para la lectura. Siempre recordamos que esto no es reverencia a quien habla, sino reverenciamos la palabra del Señor. ¿Está ahí? ¿Está? En Primera de Juan, capítulo 3. Bien. Versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Padre, gracias. Te damos por esta tu maravillosa y poderosa palabra y te suplico, Señor, que tú me asistas en este momento. Señor, no hay capacidad en mí para poder de alguna manera admirarme como lo hace aquí Juan acerca de tu amor. Señor, no tengo la capacidad de comprender, Señor, ni la profundidad ni la anchura de este amor. Por lo tanto, te ruego, Señor, que tú seas el que pueda usar mi vida para que tu iglesia sea edificada. Y rogando también que los corazones, Señor, y el entendimiento sea abierto, de manera, Señor, que tu palabra caiga en buena tierra, Señor, y que cada uno de nosotros podamos ser animados y conformados a imagen de tu Hijo Jesucristo. En su nombre oramos, dándote gracias. Amén. Amén. Muy bien, si usted desea tomar asiento, puede hacerlo. Hemos avanzado en el estudio de esta carta y Juan nos ha venido remarcando cuáles son aquellas características de un creyente, de un verdadero creyente. ¿Qué cosas deberíamos nosotros notar en nuestras vidas? ¿O qué cosas deberíamos ver en aquellas personas que se dicen ser creyentes? Recuerden que en el contexto de esta carta hay un grupo de personas. Los gnósticos, aunque no son gnósticos, digamos, serían protonósticos, o sea, todavía el gnosticismo no está desarrollado en este tiempo, pero sí las ideas que dan lugar a su nacimiento sí comienzan a aparecer aquí. Y obviamente esta carta está enfocada no solamente en poder evaluar nuestras vidas, en hacer pruebas, mirándonos a nosotros mismos, mirando nuestra vida espiritual y poder reconocernos en la palabra del Señor y hacer algunos ajustes, si debemos hacer ajustes en nuestra vida espiritual. Y hoy hemos llegado hasta el capítulo 3 y en verdad es difícil para mí poder compartir este pasaje porque está lleno de asombro, lleno de emoción. No sé si usted al leerlo nota esta emoción que trae al texto Juan y yo soy una persona que me cuesta mucho transmitir emociones, pero me gustaría de alguna manera que nosotros podamos ser deslumbrados por la palabra del Señor y a medida que podamos ver este amor con el cual nos ha amado el Padre, pueda el Señor animarnos, ¿no? Y darnos seguridad de que siendo hijos, ¿sí?, de Dios, y Él, nuestro Padre, estamos seguros en sus manos. Pero antes de avanzar en el desarrollo de estos pasajes, es necesario comenzar con una aclaración, y es que no todo hombre ni toda mujer es un hijo de Dios, ¿no? Algunos pueden decir, bueno, todas las personas son hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Pero, de hecho, no. Si todos somos una criatura de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Y el pensar que todos somos hijos de Dios es un grave error. Usted sabe que hay millones de personas que recitan la oración
que nuestro Señor nos enseñó acerca del Padre Nuestro y todos dicen, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Pero no todo aquel que invoque el nombre del Señor como su Padre es realmente su Hijo, y es eso lo que la palabra del Señor nos muestra. La realidad es que la mayoría de las personas que recitan esta oración, lamentablemente, no son hijos de Dios. La Escritura es claro con respecto a esto. En Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 1 y 2, Pablo, hablando también a los Efesios, él dice que Él os dio vida a vosotros. Es decir, que en un momento esta audiencia no tenían vida, no tenían vida espiritual, estaban muertos espiritualmente. Y dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora está operando en los hijos de desobediencia. Y esto quiere decir que el estado natural del hombre, de la humanidad, no es ser hijos de Dios, sino ser hijos de desobediencia. Y eso es lo que nos dice la Escritura. El versículo siguiente del capítulo 2 de Efesios sigue diciendo el apóstol Pablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y dice, ¿y éramos por naturaleza hijos de Dios? No, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que el hombre natural, la mujer natural, no es hijo de Dios, sino hijo de ira. Y esta es la verdad bíblica acerca de la humanidad. Tampoco el ser hijo de Dios es algo que ocurre naturalmente. No es algo que ocurre automáticamente en nuestras vidas. Sino más bien es todo lo contrario. O sea, el ser hijo de Dios es algo extraordinario, es algo milagroso. Y es la consecuencia de una relación con la fuente de vida, con la luz del mundo, con el Redentor de nuestras almas. Es la consecuencia de un encuentro con Jesús. Juan, pero en el Evangelio, en el capítulo 1, el versículo 12, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay una condición. La condición entonces para ser hijo de Dios es recibirle y es creer en el nombre del Señor Jesucristo. Y a estos se les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que el hecho de ser hijos de Dios no es de todo ni de aquellos que quieren serlo, sino de todos aquellos que reciben a Cristo por medio del Evangelio. Así que en el mismo momento que una persona responde al llamado del Evangelio, entonces y solo entonces se convierten en parte de la familia de Dios. Y los que no hayan respondido al llamado del Evangelio, los que rechazan el Evangelio, entonces estas personas no pertenecen a la familia de Dios. Ahora, en estos versículos que nos toca hoy estudiar, hay tres cosas que me gustaría resaltar. Primero, que en el versículo 1, Juan nos va a decir lo que somos. En el versículo 2, se nos va a decir lo que seremos. Y en el versículo 3 se nos dice lo que deberíamos ser. Así que en ese orden vamos a ver estos versículos. Pero antes que nada, antes de entrar en el desarrollo de esta estructura del pasaje, me gustaría invitarlos a que usted pueda pensar por un momento esto. Pensar que a la familia de Dios se entra muerto. A la familia de Dios se entra muerto. Debemos morir antes de nacer de nuevo. Y a alguien muerto no le corresponde absolutamente nada. Entramos despojados de todo a la familia de Dios.
Nuevamente Pablo en Gálatas, el capítulo 2, el versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente, mas no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, Pablo dice, ¿saben qué? Estoy muerto, ya no vivo yo. No vivo yo. Y como muerto no tengo herencia, no poseo nada. Como muerto no puedo reclamar nada como mío. ¿Por qué? Porque estoy muerto. Así que todo lo que hacemos, absolutamente todo lo que hacemos es para su gloria. Lo que tenemos es suyo. Lo que poseemos es prestado. No tenemos méritos, sino los méritos en Cristo. No tenemos vida propia, sino a Cristo. Él es la vida. Y tenemos vida porque estamos en Cristo. Así que no somos nosotros. Es la expresión de Cristo en nosotros. Y este entendimiento es la riqueza jamás conocida que fuera antes revelada. Y si pensamos en esto, entonces comprendemos el asombro de Juan. Juan se detiene por un momento aquí, hace una pausa y llama a sus lectores a maravillarse de aquello que él va inmediatamente a decir. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y nosotros debemos intentar captar esto. Y nunca obviamente debemos dejar de asombrarnos, de emocionarnos, de decir, mira, con cuál amor nos ha amado el Padre. Y hermanos, sí que de alguna manera necesitamos nosotros comprenderlo, aceptarlo y valorizarlo, porque no hay gratitud si no hay conciencia de cómo Dios nos ha amado. Este amor es un tipo de amor asombroso, porque no es un amor pasajero, no es un amor perecedero, sino que es un amor permanente, perdurable, eterno. No es un amor estático, sin vida, sino que es un amor vivo. No es un amor débil, sino es un amor que transforma, que cambia a aquellos a quien alcanza. No es un amor humano, sino que es un amor divino. Esa es la fuente, es un amor perfecto. No está condicionado ni por nuestros logros, ni por nuestros fracasos. Es un amor fantástico, grandioso, magnífico. Mira con cuán amor nos ha amado el Padre. Pero no solamente es asombroso, sino que es también de dónde procede, porque es un amor divino, porque su origen no está en nosotros. No es la recompensa de nada que nosotros hayamos hecho, no es nacido de ningún logro humano, no proviene de ninguna fuente mortal. No, mi querido hermanos, este amor es un regalo, es un don que viene de lo alto, que procede de Dios, del soberano, del eterno Dios y Padre. Y esto obviamente pareciera simple de entender. Claro, nosotros podemos entender por qué nosotros amamos a Dios. Amamos a Dios porque Él es bueno, porque Él es generoso, porque Él es misericordioso, porque Él es amoroso, porque Él merece ser amado. Y Él debe ser amado. Recordaba cuando estaba en casa un soneto que es muy antiguo y anónimo, hablando acerca del amor de Dios, y me lo imprimí para poder compartirlo con ustedes. Y esta persona que escribe este soneto dice, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tu afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor. Y en tal manera, aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. ¿Entendemos por qué amar a Dios?
Dios debe ser amado, pero de repente su amor se pone misterioso y se vuelve difícil de comprender. Nuestra mente no tiene la capacidad de entender completamente qué es lo que ocurre, porque sí es entendible que nosotros le amemos, pero lo que no es entendible es por qué Dios nos ama a nosotros, porque nosotros no merecemos ser amados por Dios. Por eso dice que este amor nos los ha dado. Y es esto lo que hace que su amor sea tan grande. Es un regalo. Dios lo entrega libremente, y nunca nos lo va a quitar. Y Dios no está obligado a amarnos de esta manera, a derramar su amor de esta manera sobre nosotros. Y este es el precioso mensaje del Evangelio, que Él lo hace por pura gracia, porque Él decidió amarnos. ¿Cuándo? Ahora mismo, en este mismo instante, libremente, voluntariamente, Dios nos ama. Él elige hacerlo. Y no es que el Señor nos salpica un poco con su amor, no es que chapoteamos un poco en el amor de Dios, sino que Él nos introduce, nos sumerge en su amor como si fuese un mar. Su amor es gigantesco, es profundo, es un amor que transforma, que cambia, es un amor que abre el camino para que podamos ser tú y yo llamados hijos de Dios. Y yo creo que hubiese sido suficiente con salvarnos, simplemente salvarnos del infierno. Yo estaría agradecido solamente con que Él me hubiese salvado de la condenación eterna. Pero Dios hizo mucho más que eso. Él nos llamó sus hijos. Y no solamente nos llamó, no es solamente un título, es lo que somos. Somos sus hijos. Y Juan quiere que en los días de angustia, en los días de prueba, cuando usted se sienta solo, cuando usted se sienta debilitado, usted recuerde que usted ha nacido de nuevo y que no hay ningún momento en que usted deje de ser hijo de Dios. Siempre va a ser amado, siempre serás su hijo. Y esa es la razón por la que Juan dice, mirad con cuán amor nos ha amado el Padre. Y luego sigue diciendo, porque el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. En otras palabras, el mundo no nos conoce porque no conocen al Padre. Es como si un hombre fuera a un lugar remoto y esa persona fuera de una familia real, pero cuando él llega a ese lugar nadie lo conoce, nadie sabe realmente quién es. Y no pueden reconocerlo porque realmente no conocen al Rey. Y de la misma manera ocurre con nosotros. Las personas no pueden reconocer que somos hijos de Dios porque no conocen a Dios. No conocen el reino de Dios. Y por eso no nos entienden ni nos valoran. Pero, hermanos, nunca el desprecio que nosotros recibimos de parte del mundo, nunca el desdén que cada uno de nosotros vivimos cuando estamos con personas que no son cristianas, nunca eso debe desanimarnos. Al contrario, el rechazo debe afirmar nuestra identidad como hijos de Dios. El mundo nunca va a entender el gozo que se siente servir al Señor. Nunca va a entender la alegría que nos invade al compartir el Evangelio. No pueden ellos entender ni experimentar el placer de estar con hermanos en la fe, porque no tiene sentido para ellos. ¿Por qué? ¿Por qué no conocen ese gozo? Porque no conocen a Dios. Porque no conocen al Padre. Y no pueden reconocernos porque no le conocen a Él. Pero esto pronto va a cambiar. Y en el versículo 12 nos dice lo que seremos. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Claro, somos hijos de Dios, pero eso no se ve a simple vista. ¿Por qué? Porque es una realidad espiritual, no es una realidad física. Por lo que ahora nosotros no podemos saber por el aspecto de una persona si esa persona es un hijo de Dios o no es un hijo de Dios. Porque obviamente nosotros como creyentes,
Luego los creyentes y no creyentes nos vemos exactamente igual. O sea, tenemos 2 ojos, 2 oídos, una nariz, igual. No hay ninguna diferencia físicamente con aquellos que no son hijos de Dios. Pero esto va a cambiar cuando Jesús regrese, dice este pasaje, que cuando Él se manifieste, entonces esto va a cambiar porque nosotros seremos semejantes a Él. Y esta es una verdad que se repite muchas veces en las Escrituras. Por ejemplo, en Filipenses 3:20 dice, más nuestra ciudadanía está ¿dónde? Está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hoy, mis queridos hermanos, si has respondido al llamado del Evangelio, entonces te encuentras en un proceso de transformación. Esto es un proceso de santificación. ¿Qué quiere decir un proceso de santificación? Es menos de yo o menos de mí y más del santo. Santificación. Estamos siendo transformados, pero en algún momento ese proceso va a culminar, va a terminar. Elizabeth Elliot decía, el amor de Dios nunca nos deja donde nos encontró. Ahora es algo que podemos sentir y que podemos experimentar, pero que los demás no pueden ver con sus ojos. Pero llegará el día que será evidente a todo el mundo. Llegará un día donde este proceso estará completo y tendremos cuerpos totalmente redimidos del pecado, transformados completamente. Ya no vamos a luchar más con el pecado. No sé si alguna vez pensaste en esto, de despertarte un día y que no haya un pensamiento pecaminoso, que no estés tentado, que las garras del pecado, que las circunstancias que están a tu alrededor no te opriman de tal manera que sientas, como decía el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Llegará un día donde seremos totalmente libres del pecado y podremos adorar a Cristo perfectamente. Ya no habrá pensamientos pecaminosos, ya no habrá enfermedad. Podremos adorar al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Y esto será en poco tiempo. Tu cuerpo será diferente para poder presentarte delante del Rey, de nuestro Padre. Pero hay una realidad también que es terrible. Porque no solamente los creyentes van a recibir cuerpos capacitados para poder estar delante de la presencia del Señor y para poder gozarnos eternamente con Él, sino que los incrédulos también recibirán un cuerpo capacitado para sufrir eternamente. Un cuerpo que les permitirá poder estar en el infierno sin desmayar, sin desfallecer. Un cuerpo capacitado para estar constantemente crujiendo los dientes en ese lugar. Y esta es una verdad terrible. En el versículo 13 nos dice qué es lo que deberíamos ser. Y dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Y esta afirmación está dirigida primeramente a estos pronósticos que ellos se consideraban por encima de toda norma legal, entonces creían que de ninguna manera debían respetar ninguna conducta moral. Así que sus mismas vidas de pecado mostraban que lo que ellos decían eran falsos, y es eso lo que está diciendo aquí el apóstol Juan. ¿Por qué? Porque la posesión de esta esperanza no produce pecado, sino que produce pureza. Y eso siempre es así, siempre. El amor no produce pecado. El amor produce agradecimiento, fidelidad, y no hay excepciones con esto. Pero para nosotros esta enseñanza sobre ser hijos de Dios no tiene solamente el propósito que nosotros alabemos a Dios, sino también es para motivarnos a vivir una vida santa. Debe haber una purificación activa, o sea, no pasiva. Debemos esforzarnos por
vivir en un proceso de santificación continuo. Y esto debe ser una decisión firme en nuestras vidas, de vivir de una forma que refleje a Cristo en nuestro andar, siempre, en todo momento, en todo lugar. Y esta idea de purificarnos a nosotros mismos no significa que podemos de alguna manera, nosotros de alguna forma física, santificarnos o purificarnos, no, sino que a lo que se refiere es a la obra santificadora del Espíritu Santo que es llevada adelante por medio de la obediencia del creyente a las Escrituras. Nosotros debemos obedecer y a través de los medios de gracia el Señor nos santifica, nos purifica. Y el tener esta esperanza futura, no es que esto debe llevarnos a pensar, y bueno, ¿cómo será en el cielo? ¿Será que vamos a estar saltando de nube en nube? ¿Cómo serán aquellas calles de oro? ¿Cómo será el cielo? No, no es para eso. Esta esperanza no tiene que ver con eso, sino tiene que ver con que nosotros debemos pensar en el significado profundo de ser conformados eternamente a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, un incrédulo, un no creyente que peca, es una criatura pecando contra su Creador. Pero un creyente que peca es un hijo pecando contra su Padre. El incrédulo peca contra la ley, pero el creyente peca contra el amor. Un grupo de jóvenes dice que estaban en una fiesta y alguien propone ir a otro lugar, pero una joven dice, prefiero irme a casa, porque a mis papás no les gusta ese lugar. Así que uno de ellos se dirige a ella burlándose y le dice, ¿qué tenés miedo, que tus papás te peguen? Y la joven le dijo, no, yo no tengo miedo que mis papás me lastimen. Tengo miedo de yo lastimar a mis papás. Un verdadero hijo de Dios, quien ha experimentado el amor de Dios, no tiene deseos de pecar contra ese amor. Y esa es la forma que nosotros debemos vivir, sabiendo de que somos hijos de Dios. Mirad con cuán grande amor nos ha amado el Padre. Y quiero terminar para poder participar de la mesa del Señor. Pero quiero dirigirme a aquella persona que pueda estar hoy aquí y no ha tomado todavía la decisión de responder al llamado del Evangelio. Puede que hace tiempo que estás viniendo aquí y puede que estés sentado ahí en ese lugar y todavía no has tomado la decisión de responder al llamado del Evangelio. Hoy nosotros hemos hablado sobre este maravilloso amor de Dios y sobre la increíble bendición de ser llamados hijos de Dios. Sin embargo, yo tengo que recordarte que este es un privilegio que no es para todas las personas. Compartimos Juan 1:11. Dice, mas todo aquel que le recibieron, o sea, que es necesario recibirle a todos los que creen. O sea que, mi querido amigo o amiga, es necesario que tú creas y que tú le recibas. Debes recibir a Cristo y debes creer en su nombre. Y si hoy estás aquí y todavía no has tomado esta decisión de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, yo quiero invitarte, por favor, que hoy tomes esa decisión. Que hoy vengas a Cristo. Y en el mismo momento que lo hagas, en el mismo momento el Espíritu Santo va a darte esta gran bendición de poder ser parte de la familia de Dios y ser llamado hijos de Dios. Sin importar cuál sea tu pasado, sin importar lo que hayas hecho, Dios quiere darte una vida nueva, distinta. Y te animo a que no dejes pasar este momento. Dios te llama a ser parte de su familia, a recibir su amor, a experimentar su gracia. Y si sientes esa necesidad, yo te ruego que no te vayas de este lugar sin tomar esta decisión. Y no voy a invitar a nadie a pasar a este lugar, pero quiero pedirte que si hay algo que está ocurriendo dentro de ti, yo te ruego que sobre el final de la reunión te acerques a mí o te acerque a alguno de los hermanos. Queremos hablar contigo acerca del Evangelio. Por favor. Oremos.
Padre, te damos tantas gracias por la